Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Εκ μέρους της οργανωτικής ομάδας του Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων σας καλωσορίζουμε στην τέταρτη διοργάνωσή του. Από σήμερα, επίσημα εγγένεια και εναρκτήριες εκδηλώσεις έως και την Κυριακή 29 Ιουνίου. Μαζί μας απόψε είναι ο διάσημος Πορτογάλος συγγραφέας Ζωζέ Λουίς Πεϊσότο, ένας από τους πιο πολυμεταφρασμένους της εποχής μας. Τα μυθιστορήματά του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Έχει λάβει πολυάριθμα βραβεία. Και το θέμα του βιβλίου που θα συζητήσουμε απόψε αφορά πάρα πολύ το κεντρικό θέμα του φετινού φεστιβάλ. Το σπίτι μας. Το σπίτι μας ως πλανήτης, οικολογία. Το σπίτι μας, οι κοινωνίες σε μετάβαση, σε σύγκρουση, γεωπολιτικές αλλαγές, πόλεμοι και το σπίτι, το σπίτι που ζούμε. Το σπίτι με έμφαση στην σχέση του πατέρα και του γιου, το θέμα της απώλειας, το θέμα του πένθους, είναι το θέμα του βιβλίου για το οποίο θα συζητήσουμε απόψε και έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας και την κυρία Ανδριάννα Μαρτίνες, διευθύντρια του Φεστιβάλ ΛΕΑ, Ελληνο-Ιβυρο-Αμερικανικής Λογοτεχνίας εν Αθήνες. Ευχαριστούμε πολύ. Με το ΛΕΑ συνεργαζόμαστε από την αρχή, εδώ και 4 χρόνια και έχουμε τη χαρά έτσι να γνωρίζουμε μέσα από αυτή την καταπληκτική συνεργασία τους σημαντικότερους σύγχρονους ισπανόφωνους πεζογράφους και ποιητές. Ευχαριστούμε πολύ. Δίνω το λόγο κατευθείαν στους σημερινούς μας καλεσμένους. Muchas gracias. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, στο Μανώλης Πιβλής, στο Βασίλης Κιμούλης και όλη την ομάδα του φεστιβάλ για την συνεργασία και την πρόσκληση που έχουμε σήμερα σε αυτή την ωραία μέρα και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που ζούμε. Που νομίζω ότι μόνο μέσω του πολιτισμού θα μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ζωή και λίγο ειρήνη αν γνωρίζουμε ένας τον άλλον καλύτερα. Είμαστε εδώ με τον Ζωζέ Λουίς Πεϊσότο. Θα το γυρίσω τώρα στα ισπανικά, γιατί μέχρι εκεί είναι τα ελληνικά μου. Estamos aquí con José Luis Peixoto, es uno de los escritores más importantes de la lengua portuguesa, no solamente de Portugal, sino de toda la lengua portuguesa. Ha tenido premios como el José Saramago, y sus libros han sido traducidos a varias lenguas, entre ellas el griego, para las editoriales Quedros, Helénica Grámata y Bajicón, que es el libro que vamos a presentar ahora, que se llama En español Te me moriste, en griego Moresteme, que es un texto elegíaco y confesional, una suerte de como un monólogo poético en prosa dedicado a su padre fallecido. Es uno de los primeros libros que escribió José Luis Peixoto. El mismo fue escrito incluso el mismo año que ganó el premio José Saramago. Y en este momento este libro es considerado como uno de los textos más potentes de la lengua portuguesa, ¿verdad? Bien, muy buenas tardes. Es un gran gusto para mí estar aquí por primera vez en Hania, en participar en ese festival. Es para mí un honor que tendremos la felicidad de participar en la primera presentación del festival. Les deseo un buen festival para toda la gente acá. Y muchas gracias también. Muchas gracias por invitarme y para vosotros que están aquí hoy, muchas gracias por venir a escuchar, a hablar de escritura, de literatura, algo que desde mi punto de vista es siempre una actitud humanista, porque creo que la literatura siempre es un acto humanista y en los tiempos que vivimos
lo que necesitamos realmente es de humanismo, es de mirarnos unos a los otros, es de compartir teatros como ese y hablar de asuntos humanos. Y ese libro es un pequeñísimo libro, un texto muy breve que yo empecé a escribir en el año de 1996. En ese tiempo tenía 21 años, tardé un año a escribir ese texto. Creo que tardé ese tiempo a escribirlo por la naturaleza del texto mismo, que es un texto que es muy autobiográfico, que habla de la muerte del padre, y en ese tiempo yo estaba viviendo la pérdida de mi padre. Y mientras lo escribí no tenía intención, no tenía la conciencia de que estaba escribiendo un libro. Yo nunca había escrito un libro en ese tiempo, ya tenía la escrita muy presente en mi vida, había empezado en la adolescencia con la poesía, después empecé a escribir algo de narrativa. Y ese texto tenía como una naturaleza propia, porque no es realmente una narrativa así pura, pero tampoco es poesía. Mismo si a lo largo de los años después se publicó en editoriales de poesía, y eso me deja muy contento. Sí, porque yo creo que es como una prosa poética, así lo han catalogado el lenguaje de este libro. Sí, tiene un poco esa característica, y me parece incluso que su tamaño corto gana un poco con esa identidad así simbólica, en la cual hay una cierta condensación como en la poesía. Pero ese texto lo escribí de una manera muy natural porque estaba viviendo eso. ¿Pero lo escribías en notas, lo escribías en el computador? ¿Cómo lo escribes? ¿Cómo lo escribiste? ¿Cómo fue el proceso de esa escritura? Yo en ese tiempo, 1996, no tenía computador. Escribía todo a la mano. Entonces lo escribí ahí en cuadernillos, pero ya con la conciencia de que era un texto. Incluso ese texto es constituido por 4 capítulos. El primer capítulo, cuando lo escribí, durante un tiempo pensaba que eso sería todo. Después me di cuenta de que había más cosas que quería decir, y así nació el segundo, tercero y cuarto capítulo. Ese texto se quedó ahí, se llama cajón, ¿verdad? En el cajón. Junto con otros textos, y después, un poco más tarde, empecé ahí, sí, ya con alguna ambición y conciencia, a intentar escribir mi primera novela. Esa novela se publicó, en español se llama Nadie nos mira, pero antes de publicarla estuve bastante tiempo buscando una editorial, enviando el libro por correo para editoriales y tal, y fue en ese tiempo que pensé que este texto era un texto muy particular, que tenía mucha importancia personal para mí, y que yo también imaginaba con alguna inocencia que podría ser una importancia literaria. Y entonces decidí publicarlo yo mismo. Y entonces en mayo del año 2000, o sea, hace 25 años, decidí hacer una edición de autor de ese texto, y estoy muy contento de haberlo hecho, porque de algún modo esa edición fue el reconocimiento de que ese texto tenía una unidad propia y tenía una importancia propia.
Y hoy, pasados 25 años, tengo muy claro de que es un texto que fue escrito por una persona que ya es un poco ajena a mí mismo, que hay una diferencia grande entre el José Luis que lo escribió y lo que está hoy aquí delante de vosotros, pero al mismo tiempo me parece que es un libro muy importante para mí, que marcó mucho todos los libros que escribí, incluso la novela que estoy terminando ahora sigue tocando ese tema. Casi todos mis libros tienen un hijo que pierde su padre. Sí, un duelo, ¿no? Un duelo, y de algún modo también después en distintos libros volví a trabajar esa idea de la filiación de los padres, de los hijos, de las generaciones, casi una manera de pensar también sobre el paso del tiempo, porque me parece muchas veces que las generaciones son la manera directa que cada uno de nosotros tiene para hacer una evaluación del tiempo, el antes de nosotros, el después de nosotros, siempre tocándonos, siempre nosotros también ahí vinculados, y todo está de cierto modo condensado en ese pequeño texto. Cuando escribiste este libro, ¿era una búsqueda de o tu intento era un consuelo o era un acto de resistencia al olvido de tu padre? En ese tiempo la escritura ya estaba muy presente en mi vida, y cómo había empezado a escribir poesía en la adolescencia, por supuesto que esa poesía era un poco confesional, un poco diarística, un poco autorreflexiva. Y después, con la muerte de mi padre, que en ese tiempo ha sido un shock que no esperábamos, para mí era muy natural escribir sobre eso porque era lo que estaba viviendo. No estaba realmente intentando atingir un objetivo terapéutico de otra naturaleza, pero supongo que escribir sobre eso ha sido importante, porque de algún modo escribir siempre es organizar, siempre es analizar lo que tenemos delante de nosotros y elegir cantidades de determinados elementos para hacer un retrato de ellos, y al mismo tiempo después ponerlos en orden. Y muchas veces esa orden no es literal, o sea, hay como que una traducción en distintos niveles y dimensiones de lo que vivimos, de lo que observamos, de lo que absorbemos, para esa materia que son las palabras y que son los elementos todos de la narrativa. Y al hacerlo, me parece que necesariamente nos organizamos un poco. Eso no significa que sea una solución para el duelo, porque el duelo ya es otra cosa. El duelo es un proceso que todas personas tienen de pasar. Es un proceso saludable e importante para pasar cuando estamos delante de una pérdida, sea cual sea, la muerte de una persona, el fin de una relación, no sé, el fin de un trabajo, o sea cual sea la pérdida, el duelo es una manera es como una digestión, una manera de digerirlo, una manera de alcanzarmos alguna paz con respecto a la pérdida, que puede ser más o menos traumatizante. Tu padre murió de forma sorprendente, o sea, ninguno de ustedes lo esperaba. ¿Tú piensas que con este libro le dijiste algo a tu padre que no pudiste decírselo en vida? Sí, claro. Yo en ese tiempo
yo tenía 21 años y de algún modo todavía estaba viviendo mi adolescencia. Era muy de música pesada, de una cantidad de cosas que son muy de afirmación. Y cuando murió mi padre, yo estaba ahí intentando afirmarme delante de él. Después, al perderlo, de un momento al otro, tuve que como resignificar. Como aceptarlo. Sí, ¿no? Y mirarlo de otra manera. Reivindicarte. Sí, ¿no? Todo cambió. Y entonces, por supuesto que sí, muchas cosas ahí se han dicho que no había dicho antes y creo que de algún modo también eso es muy común. O sea, a veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta perderlo. Es algo muy así banal, pero me parece que también muchas veces la literatura en su intento de tomada de conciencia tiene esa facultad, o sea, de darnos cuenta de que ahora estamos aquí. Incluso para mí, hablar sobre muerte es un tema que desde ese libro siempre me pareció muy importante. A veces me parece que mi propósito es llegar a una sala como esa y decir la palabra muerte. Solo muerte. Eso te quería preguntar. Que ¿Tú en no? griego es preciosa, thanatos. Thanatos. Porque realmente la muerte es curioso porque recibimos tanta muerte en la información de todas partes, pero la muerte real, la muerte misma, es uno de los más grandes tabús de nuestro tiempo. La enfermedad, la vejez se dice. Vejez. Todos esos aspectos que nos recuerdan de la muerte se niegan. Y sin embargo, la muerte y la conciencia de la muerte es muy importante. Y es importante no porque tengamos muchas certezas sobre la muerte, pero sino porque si nos damos cuenta de que existe la muerte, yo creo que hay una cosa muy potente que es el hecho de que estamos vivos. ¡Wow! ¡Qué locura! Estamos vivos. Ahora mismo estamos vivos. La cantidad de cosas que podemos salir haciendo es enorme. Y eso es una responsabilidad, además. Porque muchas veces creo que es normal también. Vivimos de una manera que no siempre tenemos presente no solo el hecho de que vamos a morir, que existe la muerte, sino de que estamos vivos y tenemos tantas opciones. Para ser sincero, a veces también me parece que esa ilusión, la ilusión de inmortalidad que traemos todos en todos momentos, también es una bendición. Porque también sería muy pesado tener siempre presente el hecho de que vivimos un tiempo irreversible, que lo que este minuto que pasó ya no lo vamos a volver a vivir. Ya no volverá. Vuestra decisión de venir aquí, ya nadie les devolverá este tiempo. Podrían estar haciendo una cantidad de otras cosas, pero están aquí ahora. Eso también puede ser un poco pesado y a veces también vivir con la ilusión de que no sé, de que vamos a vivir para siempre también puede ser
O de que la persona que está al lado nuestro va a vivir para siempre, porque en el libro dices constantemente, te me moriste, mupézanes sin estelénica, ¿no? Es un estribillo que repites constantemente en este libro. ¿Qué tiene esa expresión que no tienen otras formas de nombrar el que se fue o te me fuiste o no sé qué es? Es te me moriste. Lo que más me gusta de este libro, de ti, en realidad es que no utilizas eufemismos, tú utilizas las palabras que son la muerte, como lo acabas de decir, pero te me moriste. Ese es un tema un poco particular porque trae un aspecto que es muy, muy importante aquí ahora en Hania, que es que en verdad yo no escribí el libro que pueden leer aquí en Grecia. Quien lo escribió fue la traductora. Yo escribí el libro en portugués. Ese sí, yo escribí en portugués. En griego lo escribió la traductora. Y en castellano lo escribió el traductor que lo pasó al castellano. Yo lo escribí en portugués. Yo elegí las palabras portuguesas. Y en portugués, morreste-me, yo no estoy 100% seguro que sea te me moriste, ni el equivalente griego. Mupézanes. Sí, eso no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es en portugués. No tengo ninguna ansiedad con eso. Incluso me parece un prodigio el hecho de que uno escriba en un idioma, esté ahí eligiendo palabras con las cuales tiene una relación muy particular, a veces palabras que vienen de su madre, que vienen de su abuela, palabras con las cuales tiene una relación personal muy fuerte, y después hay otra persona en otro punto del mundo, con otra cultura, con otras referencias, con otra realidad, que va ahí, palabra por palabra, intentar crear una variación de ese objeto. Eso es hermoso, porque eso en realidad es lo que ocurre siempre, incluso con la lectura, mismo cuando leen textos en griego, escritos por autores griegos, cada uno de vosotros al leerlo hace una traducción personal de ese texto que está escrito con un lenguaje también personal y que se va a leer y a interpretar con otro lenguaje personal. Antes decía aquí una de las pocas palabras que conozco en griego, Thanatos. Thanatos es diferente para cada persona. Esa palabra en absoluto tiene un significado diferente. Por suerte, compartimos referencias y cuando uno dice esa palabra, el otro puede entender un poco lo que está siendo dicho. Pero el absoluto, el central, eso nunca realmente se comparte. Y eso es interesante y además me parece bien humano, porque el hecho de que logremos comunicar, sea lo que sea, ya me parece un prodigio. Miren, yo soy portugués, estoy aquí hablando en castellano y vosotros con eso lo están escuchando en griego. Qué locura que logremos comunicar un poco, ¿no? Y por eso esa palabra que en portugués, que es el título del libro, que es un verbo, que es morreste-me, en portugués no es gramaticalmente correcto. Es una subversión de un verbo y desde el punto de vista gramatical no es correcto. Y eso es hermoso también. El hecho de que
uno pueda a veces, Jugar. más que jugar, moldar, trabajar, Moldear, ajá. sí, el idioma, las palabras, buscar nuevas maneras de decirlo y dejar ahí esos símbolos sueltos por el mundo. Bueno, pues ese símbolo suelto por el mundo, ahora que estuvimos en la Feria del Libro de Bogotá, me causó impresión la cantidad de gente que se acercó a decirnos que este libro, de Memoriste en español, Mupézanes en griego, Moresteme en portugués, les llegó en el momento cuando perdieron a sus personas queridas y les ayudó muchísimo a pasar el duelo que sentían, a expresar eso que no podían ellos mismos expresarlo, se sentían expresados en este libro. ¿Tú cómo te sientes cuando se te acercan las personas y te dicen esto? ¿Cómo sientes que este libro haya podido ayudar a estas personas a pasar su duelo? Bien, hay distintos niveles de cómo recibo esas lecturas y reacciones. Por un lado, tengo muy claro que esas lecturas dependen de las personas que hicieron esas lecturas. O sea, yo tengo una responsabilidad muy limitada de esas lecturas. O sea, fueron las personas mismas que al leer encontraran ese significado en las palabras. Las palabras ellas mismas tienen una cantidad tal vez infinita de posibles significados, pero cuando las personas establecen una relación personal con ellas, eso me parece viene de la persona que estableció esa relación. Las palabras estaban ahí disponibles, pero la persona sí. Le dio el significado. La persona al leerlo le da el significado. El trabajo ha sido hecho por la persona, pero al mismo tiempo es muy fuerte. Este pequeño texto a lo largo de los años es probablemente el texto con lo cual he recibido reacciones más fuertes, más así increíbles, que tienen muchas formas. Y para mí, que llevo ya 25 años publicando libros, es muy conmovedor la idea de que de algún modo mi padre regaló la vida para que yo pudiera ser escritor, porque mi padre nunca imaginó que yo iba a ser escritor, que un día yo estaría en Hania hablando de mis libros. Y de un libro dedicado y a de él. un libro que tiene ahí su nombre en la dedicatoria y que tiene tantos elementos que le dicen respecto. Y eso para mí es muy, muy intenso. Y creo que también una de las razones por las cuales la gente se identifica tiene justo que ver con el hecho de que cuando lo escribí, yo estaba ahí en una libertad total, estaba ahí solo vinculado con el texto y con esos elementos y sean los elementos sentimentales de lo que estaba pasando, sean también los elementos de la escritura. Y por supuesto que eso tiene mucha importancia para mí. Al mismo tiempo, siempre me pareció muy interesante y así me deja un poco pensando, porque el libro habla realmente de de un hijo que pierde su padre. Pero me parece que de algún modo esa relación es tan simbólica y una prueba de eso es que en muchas religiones está presente ahí el padre y el hijo como símbolos de algo más grande,
que muchas veces la gente encuentra en ese texto reflejos de pérdidas muy distintas, incluso pérdidas de padres que pierden el hijo, que es algo realmente muy diferente, porque de algún modo es más, lo vemos como más natural que un hijo pierda a su padre que el padre pierda el hijo. Pero de algún modo hay ahí, hay ahí una metáfora, hay ahí un símbolo que lleva a que a lo largo del tiempo mucha gente encontró un reflejo para sus pérdidas. Sin embargo, también quiero decir que eso no significa que todas las personas encuentren ahí un reflejo de sus pérdidas, porque como antes estábamos hablando del duelo, y el duelo es algo muy personal. Ese libro, cuando a veces hay personas que me dicen, tal y tal persona ha perdido un familiar, le voy a regalar ese libro. Yo siempre me quedo un poco así, no muy contento, ¿no? Porque creo que hay distintas maneras de vivir la pérdida, hay distintas necesidades con respecto a la pérdida. Hay personas para quienes esa lectura les ayuda y hay otras que es mejor que no la hagan. Incluso de los más grandes elogios que ya me hicieron a mi escritura ha sido una vez que encontré una señora que tenía ese libro y que nunca lo había leído. Y eso me ocurre muchas veces. Hay personas que me dicen, lo tengo, pero no tengo coraje de leerlo. Pero esa en particular me ha dicho que lo tenía, nunca lo había leído, pero le bastaba mirarlo. Bastaba mirarlo e imaginarlo. Eso me pareció increíble y deseé que nunca lo lea, porque seguro que su imaginación es suficiente y no necesita de leerlo, porque ya existe ese libro para esa persona. Igual que ahora ya existe un poco para vosotros, porque ya tienen una idea de lo que puede ser. Seguro que esa idea puede corresponder o no a lo que es, pero no importa. Sin el libro no existiría la idea. Y es increíble que esa persona con sus pérdidas mire el libro y encuentre ahí algún consuelo con la idea de lo que puede ser ese libro. ¿Tú vuelves a leer el libro periódicamente? ¿Cuando lo lees vuelves a sentir dolor o ya pasó ese momento de tu vida? Es muy curioso porque a veces hay textos que escribí el año pasado y que leo y a veces incluso evito leerlos porque siempre encuentro palabras que cambiaría, que me arrepiento. Y con ese libro es muy increíble, y no lo digo solo por decir, es real, pero no cambiaría ni una palabra de ese libro. ¿No? Ninguna. ¿Pero cuando lo vuelves a leer sientes dolor? No. Bien, durante muchos años incluso me gustaba leerlo así en presentaciones o mismo solo, pero hoy en día ya pasaron casi 30 años de la muerte de mi padre. El duelo de la muerte de mi padre está muy hecho. Bien, es cierto que hay temas que todavía me tocan y por eso te decía que todavía escribo y ese tema llega, pero con respecto realmente, y a veces me da pena, por ejemplo, que mi padre no vea algo. A tus hijos. Sí, o lo que eres sí, ahora. sí, o otras cosas ahí. Pero
ese texto hoy en día ya tiene otra vida, ya lo veo de una manera diferente y está bien así, está bien así. En ese texto hay una palabra, una expresión que se dice muchas veces que es no olvidaré, no olvidaré. Y realmente el hecho de que lleguemos a alcanzar paz con la pérdida no significa el olvido. Eso es otra cosa. El olvido es otra cosa. O sea, yo estoy en paz con la pérdida de mi padre, pero no olvidé mi padre. Cuando ves a tu padre desde la distancia, del tiempo, ¿qué te queda de él y qué te queda de la literatura? Porque quisiera preguntarte, ¿tu papá te incentivó la literatura o fue completamente ajeno? Más o menos. Mi padre era carpintero, hacía puertas, ventanas, mesas, sillas. Y mi padre además era una persona muy soñadora, a veces demasiado, una persona que le gustaba prometer, siempre se entusiasmaba mucho con sus promesas, vamos a hacer tal y tal y tal, y después no siempre cumplía, pero se entusiasmaba mucho, soñaba mucho y al mismo tiempo tenía ese gusto de la obra, de hacer las cosas, tenía un orgullo de hacer una obra. Y eso es muy importante para escribir, o sea, el hecho de que uno tenga gusto de crear o de construir una obra y después que pase a existir, ¿no? Antes no existía, después ya existe. Y eso ha sido muy importante. Además, ese optimismo de mi padre también ha sido muy importante para la escritura. Pero concretamente en relación a los libros, eso es algo muy ajeno a mi historia, porque los padres de mi padre y los padres de mi madre no sabían leer, no eran ni letrados. Yo soy de un pueblo del interior de Portugal, cerca de la frontera con España, de una región que se llama Alentejo y que es la región más pobre de Portugal, una región que tiene tradicionalmente como primera actividad la agricultura, y todos mis antepasados son de ese mundo de la agricultura, pero de la agricultura, es una agricultura de latifundio, o sea, hay una cantidad muy reducida de propietarios y toda la gente trabaja para esos propietarios. Algo que viene desde la Edad Media, del periodo medieval, en el cual el rey distribuyó esas tierras por los aristócratas y por la iglesia. Y por eso los libros no eran muy así comunes en mi casa. Pero yo tengo 2 hermanas mayores que yo y además mis padres, mi padre y mi madre, durante los años 60 y inicios de los años 70 emigraron hacia Francia. Eso fue hicieron parte de un éxodo muy grande en Portugal, porque en ese periodo 15% de toda la población se fue hacia Francia. Es increíble. Y entonces, cuando volvieron, tenían otros horizontes. Y sobre todo mis hermanas, una que tiene más 13 años, otra que tiene más 8 años que yo, ya venían con un mundo muy distinto. Muy diferente. Y entonces les debo a ellas sobre todo la proximidad con los libros y la lectura. Ah, ok. No sé si tienen alguna pregunta el público.
Yo también, yo no tendría, si estuviera ahí me quedaría en silencio. Bueno, yo quiero, entonces voy a hacerte una pregunta más. Si tuvieras una sola frase para definir lo que significa este libro para ti, ¿cuál sería? Ese libro es la raíz, es como donde todo empieza, o la semilla, ¿sabes? Ese proceso loco que hace explotar esa semilla que está ahí, después como un milagro se torna en algo que crece, crece, crece y llega a ser un árbol. Y es increíble, es increíble. Donde me llevó esa semilla es increíble, porque de algún modo ese tema, el duelo, la pérdida, la muerte, siempre parece un tema pesado que la gente quiere evitar, pero para mí, con respecto a ese libro particularmente, lo veo como lleno de vida, porque muchas veces cuando miro ese libro, sobre todo ahora, no lo veo como un libro sobre la muerte. Ya utilicé muchas veces aquí esa palabra. Mismo cuando digo la muerte, no es la muerte misma lo que quiero decir, porque ese libro lo veo mucho más como un libro sobre el amor, libro sobre ese vínculo fundamental, ese vínculo indestructible, porque hace parte de la identidad, que es el vínculo, en este caso, con el Padre. Y es también honrar al Padre. Sí, de algún modo. De alguna manera. Y es importante decir algo aquí, que es, y de algún modo ya intenté decirlo, que es, en ese libro está un hijo y su padre, que es un símbolo muy presente, que es paralelo a muchos símbolos, como he dicho, en religiones y en muchos puntos. Además, carpintero. Sí, pero creo que se puede leer más que eso, ¿entiendes? Sí, estoy completamente incluso me gustaría decir algo, que es importante en este tiempo que alimentemos la lectura como algo que no sea simplemente, ¿cómo se dice? Que no sea apenas directo, que no sea apenas literal. O sea, la lectura depende de nosotros que leemos, hacerla como algo que no sea apenas lo literal. Porque si la entendemos como un símbolo, entonces todo se queda más rico. Antes decía que la escritura, la lectura, la literatura siempre es humanista, siempre defiende el ser humano. Y yo creo realmente en eso, por su naturaleza implícita. Porque cuando uno escribe un texto y lo comparte, ya está afirmando que los otros son merecedores de esa, ¿cómo se dice? De ese compartimiento, no sé, de esa partilla, de esa lectura, de ese pensamiento. Me falta la palabra española. En inglés, sharing, ¿no? De ese compartir. De ese compartir. Y además, ahí en el texto, ¿qué estamos utilizando? El lenguaje, las referencias humanas. El lenguaje no nace en los árboles, el lenguaje es algo que el ser humano ha desarrollado a lo largo de siglos, a lo largo de toda su existencia. Y intentamos perfeccionarlo, intentamos que sea lo más sofisticado posible para que logremos realmente comunicar. Y todo eso tiene mucha importancia. Y a veces me parece que hoy,
muchas veces se valora como solamente lo literal. O sea, tú estás diciendo algo, lo veo literalmente y lo valoro como me gusta o no me gusta, como en Facebook. Y eso es muy pobre, es muy pobre. Es muy poco interesante si se gusta o no gusta. Más interesante es Me hace por qué, reflexionar. por qué, ¿no? ¿O para qué? Sí. Y ahí es bueno tener alguna generosidad. La lectura, la buena lectura es hecha de generosidad, es un acto de generosidad. Y yo creo que va a venir aquí mucha gente que escribió libros y textos y ninguna de esas personas, por mejor escritor o escritora que sea, resistirá una lectura que no tenga generosidad. Y es eso. Ya no tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, pero me gustaría decirlo. Yo quiero preguntarte una última pregunta, porque estamos viviendo momentos muy difíciles en este mundo, donde estamos al borde de una guerra mundial o no, en donde estamos con líderes locos. ¿Cuál sería el rol de la literatura y de los escritores en este momento que vivimos? Yo creo que la literatura hoy en día tiene un papel muy importante porque la literatura tiene una serie de características propias que son un poco contra las tendencias más difundidas. Nosotros hoy estamos aquí, somos una buena cantidad de gente, pero ahí fuera están muchos más. Ahí fuera está lleno. Porque los que estamos aquí somos una pequeña minoría de personas que están disponibles para quedarse pensando sobre temas como esos, escuchando incluso para tener esa actividad altamente contra todo lo más evidente, que es coger una novela, por ejemplo, de 300, 400 páginas y leerla ahí, palabra por palabra. Hacer ese esfuerzo de darle significado, imagen, cuando lo más común hoy en día es con el teléfono recibir estímulos de acá, estímulos de allá, colores, yo qué sé, sexy, gracioso, ¿no? Estímulos. Y leer es una actividad de baja dopamina. No hay mucha dopamina ahí en leer. Sin embargo, leemos porque valoramos otra clase de placer, que es el placer de la reflexión, que es el placer de una profundidad en el análisis de nuestra experiencia en el mundo. Y de esa manera me parece que lo que tienen que hacer las personas que escriben es escribir. Y lo que me parece también muy importante que hagan las personas que lean es leer. No me parece justo que se haga exigencias con respecto a lo que tienen que escribir. Porque hoy en día se escribe más que nunca en la historia de la humanidad.
Se escribe, se escribe, se escribe. Es un ruido inmenso, enorme. Gente escribiendo. Mientras estamos aquí, está gente escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y me parece mucho más interesante que se escriba multiplicidad, que se escriba sobre múltiples experiencias, que se determine lo que se debe escribir. Cada uno, de acuerdo con su análisis del mundo, le parece que el problema más grande del mundo es ese o aquel. Incluso con lo que son las noticias hoy en día, hay problemas bien graves e importantes. Pero como decía, muchas veces tocar esos temas con respecto a la literatura no tiene que ser literal. Puede ser literal y lo aplaudo, pero no tiene que ser literal. No es necesario, no es obligatorio que sea literal, porque muchas veces escribir sobre un vaso de agua es escribir sobre la guerra y sobre la situación en Gaza, por ejemplo. Porque por supuesto que sí. No estoy con eso diciendo que no hay temas que tenemos que tener conciencia. Además, porque vivimos en un tiempo, estábamos ahí discutiendo antes, que de algún modo es muy frustrante, porque todos nos sentimos un poco, estaba encontrando esa figura, que es un poco como Cassandra, ese personaje que sabe, pero no logra resolver el problema. Y nosotros hoy en día somos testigos de atrocidades enormes que ocurren en el mundo, que tenemos como una descripción detallada, minuto a minuto, de lo que está pasando, y al mismo tiempo nos quedamos de lejos con las manos atadas. Y es difícil, es una paradoja en cierto sentido, porque tenemos voz como nunca habíamos tenido antes, pero al mismo tiempo el ruido es enorme. Y sin embargo, me parece que hay optimismo en hay una vez más esa palabra, esa partilla, ¿cómo se dice? Compartir, en ese compartir. En ese compartir. Porque me parece que la solución será que seamos cercanos unos a los otros, que busquemos mirarnos unos a los otros, Que nos le escuchemos. Que tengamos esa generosidad de que hablaba cuando nos miramos unos a los otros, porque realmente no está fácil. Así es, creo que hemos llegado al final, ¿verdad? ¿Dónde está Vasilis? Sí, una pregunta. Ναι. Πάλι. Αν το γράψιμο είναι υψηλής ή χαμηλής δοπαμίνης δραστηριότητας για το συγγραφέα. Que si para ti escribir es una alta dopamina o baja dopamina. Es curioso. Hay momentos de alta dopamina, pero también hay momentos de trabajo, de insistencia. Escribir, por supuesto que tiene momentos de mucha realización personal. Hay momentos que parece que casi vale la pena vivir para tener esa revelación, esa epifanía. Pero también hay momentos de insistencia. Me parece que incluso lo que hace la diferencia y lo que hace con que se logre escribir una novela es porque se insiste,
porque siempre hay momentos. La idea de que se puede escribir una novela siempre con euforia y placer es una idea equivocada. Una novela muchas veces hay tiempos de dificultad, de dudas y de insistencia. Y por eso, una de las cosas que me parece importante trabajar antes de empezar a escribir, y eso ahora viene en la secuencia de lo que estamos hablando, es nuestras convicciones. Me parece que es importante escribir a partir de la convicción, porque muchas veces cuando llegan esos momentos difíciles, uno tiene que saber responder por qué está ahí haciendo eso. Bueno, yo quisiera pedirte un favor para terminar. En este libro tú solicitaste poner uno de tus poemas, y es de hecho mi poema favorito, que es Los Cinco. Y para que escuchen además el portugués, porque ahorita han escuchado español y griego, en el libro pueden encontrar la traducción al griego de Zoe Karambekiu, de la editorial Bakikon. Pero por favor… ¿No? Tú vas a leerla en griego. No. Aquí está. Aquí está. Yo la voy a leer en portugués, pero tú vas a leerla en griego. Las gafas. Las gafas. Bien, ese es un poema de mi primer libro de poesía. Se publicó en el año 2001 y ese poema lo escribí más o menos en el mismo tiempo en que escribí ese pequeño texto. Es un poema muy especial, no tengo miles de poemas como ese, es un poema único, es un poema muy sencillo y que de algún modo toca aspectos que son muy importantes en ese texto. Por eso pedí al traductor que lo publicara ahí en la contraportada y me quedé muy contento que aceptó. Y entonces, en portugués, el poema es así. Na hora de pôr a mesa, éramos 5. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos 5. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela, menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela, menos o meu pai, menos a minha mãe viúva. Cada um deles é um lugar vazio nesta mesa onde como sozinho, mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre 5. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre 5. Obrigado. Muito obrigado. Tinora pustronome totrapesi imastan pende, o paterasmu y miteramu y adelfesmu kego. Épita y megaliteri adelfimu pandreftike. Épita y microteri adelfimu pandreftike. Épita o paterasmu pέθανε. Σήμερα, την ώρα που στρώνομαι το τραπέζι είμαστε 5. Εκτός από τη μεγαλύτερη αδελφή μου που είναι στο σπίτι της, εκτός από τη μικρότερη αδελφή μου που είναι στο σπίτι της, εκτός από τον πατέρα μου, εκτός από την χήρα μητέρα μου, ο καθένας τους είναι μια άδεια θέση σε αυτό το τραπέζι, όπου τρώω μόνος. Όμως θα είναι πάντα εδώ. Την ώρα που στρώνομαι το τραπέζι θα είμαστε πάντα 5. Όσο ένας από εμάς είναι ζωντανός, θα είμαστε πάντα 5. Muchísimas gracias a todos. Enhorabuena al Festival del Libro de Jañá y a la colaboración que tenemos con el Festival Lea. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Y continuamos. Obrigado. Gracias.